Paz y bendiciones sobre todos vosotros. Me escribe lo siguiente: en 2:98 se dice que Dios es enemigo de todos los que niegan la verdad. Preguntas: ¿se tiene algún significado o sentido que matice o explique esta afirmación? Porque por la forma en la que se expresa parece que se está humanizando a Dios, dándole cualidades humanas. No sé si me explico. ¿Tienes alguna respuesta que lo matice? Muchas gracias por los vídeos como siempre y bendiciones. Bendiciones a ti y muchas gracias por tu mensaje. Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que Allah es el Dios para todas las criaturas y que, como vemos encabezado en cada sura del libro, Él es misericordioso y compasivo con todos, sin excepción. Él nos otorga dones y capacidades a todas las criaturas. En segundo lugar, debe recordar que en la sura 112 se nos da una explicación de lo que es Dios, la sura 112. Por tanto, no podemos entender que Dios es como una persona. Él está muy por encima de aquello que le podamos atribuir. No podemos entender atributos como la misericordia infinita porque en nuestro estado actual pues no se pueden comprender estas cosas. No podemos entender a Dios. Podemos observar, estudiar, reflexionar sus signos. También debes saber que los árabes no tenían una idea sobre Dios mala, es decir, no atribuían cualidades malas a Dios. En su día a día, en su forma de expresarse, de hablar, esto no existía. Bien, la palabra enemigo, aduan, en su sentido más básico, encierra el concepto de sobrepasar un límite o el de transición y movimiento. De ahí vemos que se construyen un montón de acepciones que tocan muchísimos conceptos. Se construyen muchas palabras con esta raíz, pero destaca la falta de armonía, el rechazar, el irse a otro lugar, apartarse de alguien o de algo, o irse muy lejos. Bien, teniendo este significado en mente y conociendo lo que hemos dicho, debemos revisar el texto coránico para buscar en los contextos más información. En el Sagrado Corán se nos dice que este aduan tiene sentido de los enemigos, ¿sí? Aquellos que luchan contra los creyentes. Un enemigo, alguien que te quiere hacer daño o que se opone a ti de alguna forma. Pero también se nos dice que los seres humanos serán enemigos aduan unos de otros. Es decir, que además de tener conflictos sobre la tierra, van a tener ideologías distintas. También en el Sagrado Corán se nos dice que los hijos de Adán hicieron un pacto con Allah de que no adorarían al Shaitán porque, nos dice, él es un enemigo para ellos. Shaitán, que representa la ideología contraria a la orden de Dios, significa la desobediencia. También se nos dice en el libro que Abraham se apartó cuando vio que su padre era un enemigo de Allah, es decir, cuando vio que su padre se oponía a la verdad. También se nos dice que Abraham dice a los suyos
que aquello que están adorando son sus enemigos, al contrario de Allah, que es el Señor de los mundos. Esto significa que los ídolos son nuestros enemigos por lo que representan, porque representan lo contrario a la creencia en el Dios único. Por eso, en el día del juicio, también nos dice el libro, aquellos que invocaban a otros que no eran Allah, se convertirán en enemigos de quienes invocaban. El ídolo es lo contrario a Allah. Hay una oposición, hay un distanciamiento. También se nos dice que entre los familiares de los creyentes existen enemigos de los que deben guardarse. Es decir, existen familiares que se van a oponer a la verdad, que no van a querer hacer caso a la orden de Dios. Por tanto, hermano, enemigo se puede entender como lo opuesto, el otro lado o el límite contrario dentro del contexto coránico. Que Dios sea tu enemigo significa que estás lejos de lo que Él ha ordenado o ha establecido como bueno y adecuado. Esa es la idea que podemos extraer cuando leemos que Dios es enemigo de alguien. ¿De acuerdo? Venga, un fuerte abrazo y bendiciones.